Hola, buen día. Bueno, esta vez vamos a hablar de la relación de Kierkegaard con Hegel. En encuentros anteriores habíamos visto cómo él, desde el punto de vista hegeliano, hacía la crítica del romántico. Y ahora vamos a ver cómo, también desde el punto de vista romántico o propiamente kierkegaardiano, va a ser la crítica de Hegel. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que Kierkegaard es un ser que vive la contradicción, la ambigüedad, y que se debate permanentemente entre dos polos. Por una parte, estudiante de teología, el lector de Hegel, y por otra parte, el hombre, el esteta, el poeta, preocupado por su persona, por el momento de la elección, ¿no?, que habíamos hablado, la importancia de elegirse a sí mismo, porque elegirse a sí mismo no es cualquier cosa, no es la conciencia de la libertad en el mundo de lo general. Se trata más bien de una energía, la conciencia de ese ser libre que es uno mismo y que es capaz de dar cuenta de sí. O sea, desde el punto de vista kierkegaardiano, no es tema de la historia, como en Hegel, que piensa el movimiento necesario de la idea, colocándola en una línea de progreso evolutivo. Porque la conciencia estética de la vida, con la cual él se coloca en este estadio sobre todo, es desesperación. Y desesperación porque se basa tanto en lo que puede existir como en lo que no puede existir. O dicho de otra manera, se hunde en la marea de las múltiples posibilidades. Para explicar esto, retrocedamos hasta el punto de vista de Hegel, que es el de la historia universal. En la fenomenología del espíritu, nosotros lo vimos esto, resuelve la tensión de la conciencia desdichada, que está siempre insatisfecha, lo mismo que el romántico, que es la misma tensión también de Kierkegaard, del desesperado, esa tensión entre el mundo y sí mismo, entre lo finito y lo infinito. La resuelve a través de la mediación de la razón. La razón como explicando el desenvolvimiento necesario, ¿no?, como dentro de una lógica. Pero desde la óptica kierkegaardiana, esa solución es falsa, es pura ficción, no tiene validez en el mundo de la vida, porque allí lo que interesa es el individuo. Ese individuo, esa persona que es el propio Kierkegaard en este caso, y tantos rasgos tiene en común con los personajes de que se ocupa y a los cuales imita, como Sócrates, Fausto, el seductor, Eduardo, el poeta, el artista. Con todos ellos comparte el rechazo del orden establecido, el gusto por el aislamiento, el interés por el cuidado de sí, y esa imposibilidad visceral de entrar en el mundo de lo general. Y sobre todo la atención a lo concreto, a la vida misma, cuyas contradicciones se entiende que no pueden ser explicadas o tratadas especulativamente a través de la razón. El sistema hegeliano le va a oponer la experiencia de lo inconmensurable, lo incomunicable, el secreto, todo lo que no se puede reducir a abstracciones, que no, lo contrario para él es matar la vida, es desparramar, dice en su diario, sobre todas las cosas el polvo de la abstracción. Pero entonces será necesario vivir en la paradoja, no conciliar. Y aquí, entonces, desde el romanticismo aborda ese ataque contra el sistema. Después de haber señalado
las limitaciones, asume la defensa de la ironía como camino hacia lo concreto. El poeta romántico busca la realidad del espíritu en el arte y la poesía, pero este real es algo que tiene que llegar a ser, es combate. Entonces la ironía es la que nos enseña a buscar la verdad en la limitación, en este mundo de contraste y paradoja, frente al cual nada puede la mediación, que sobre todas las cosas esparce el polvillo de la lógica. A esa marea ininterrumpida de lo siempre igual, que es un poco como él ve el sistema hegeliano, le opone el salto, una irrupción en el continuum del tiempo, que destaca el valor del instante, ese momento en que se realiza una decisión, un acto, una apropiación. ¿Y cómo ve la dialéctica hegeliana? Él la ve como un movimiento de retrospección. Dice que está volcada hacia el pasado y así suprime el verdadero conocimiento. Suprime la existencia, porque nada sabe de la realidad individual, del presente, solo le interesa la historia, lo muerto. Dice que teoriza sobre la acción, sobre el amor, pero no actúa ni ama. Todo lo traduce en conceptos. Y eso nada tiene que ver con la existencia, porque los problemas de la existencia no son problemas lógicos. Suponen acción, apropiación, embriaguez y hasta perderse. Pues para salvar el alma hay que perderla, como Fausto. Uno de los personajes justamente con los cuales él está permanentemente en contacto y se identifica. Ahí en el caso de Fausto vemos como la pérdida es siempre descubrimiento y logro. Kierkegaard reconoce con Hegel que en el sistema la ironía se desvanece, es como la duda, no existe. Pero a diferencia de Hegel, entiende que ella no se desvanece en la vida porque ella misma es vida, es experiencia personal a través de la cual solamente es posible el conocimiento del mundo. O sea que al mundo público de Hegel, el mundo de lo general, al charlatanerismo, dice Kierkegaard, del sistema le opone el silencio de la ironía como camino a una verdad personal. Esa necesidad de abismarse, de perderse para salvarse. Pero ahí mismo también Kierkegaard va a rectificar la versión hegeliana. Porque Hegel consideraba que Sócrates constituía una especie de pausa en el concierto de la historia universal. ¿Por qué? Porque se oponía a ese mundo de lo general, del helenismo, y aplicaba la ironía a todo ese mundo. Y Hegel lo consideraba como una pausa en la historia porque no traía ideas nuevas, pero Kierkegaard, que de alguna manera coincide con Hegel, sin embargo, en eso difiere, porque él dice, es cierto que Sócrates no tenía un saber positivo, porque él siempre decía, solo sé que no sé nada, pero eso no tiene importancia desde el punto de vista de su misión, porque su misión no era revelar ideas, sino dirigirse a cada individuo en una relación puramente personal. Hegel no comprendió el carácter religioso de la ironía socrática, porque Kierkegaard va a ver a Sócrates como un elegido, un ser de excepción, un héroe trágico, que está al servicio justamente de la ironía del mundo. Y la ironía entonces es ironía trágica, es un modo de estar en el mundo, que une la risa y lo serio. Es comedia porque hace reír, y en ese reír despierta a la inteligencia, hace darse cuenta. Ella es tan necesaria a la vida como la duda al camino del conocimiento.
Y por otra parte es tragedia porque pertenece a la esfera de aquellos que, como los frutos en el embalaje, dice Kierkegaard, una hermosa imagen, se maceran en los márgenes para salvar a los del centro. Son hombres de soledad, el genio, el mártir, el hombre de excepción, el santo. Ahora quiero agregar algunas cuestiones sobre este tema de la ironía, un tema tan caro a Kierkegaard, que primero habíamos visto que le dedica su tesis doctoral y luego ya donde lo trata de un punto de vista académico y luego lo encarna en sus personajes, sobre todo Sócrates, el ironista. Ahí la ironía, entonces la ironía para aquí aparece como un medio de educación, porque Sócrates, que ha sido calificado de ironista, que también ha sido calificado como maestro, pero como un cochero que guía, pero que no introduce conocimientos en la cabeza de sus interlocutores, sino que más bien hace darse cuenta. Es como un despertador de conciencia. ¿Por qué? Porque la misión de Sócrates, como acabamos de decir, no era revelar verdades, sino hacer darse cuenta. Y eso es la educación. Hace que no se trata de enseñar esto o aquello, sino despertar la energía, la pasión. Y este modo de educar, de formar, es lo que él llama comunicación indirecta. ¿En qué consiste? Es en un llegar desde atrás. Se dirige a aquel que es posible hacerle dar cuenta desde lejos, o despertar, digamos. Aquí es posible hablarle en silencio. Y ahí también vemos la oposición al mundo público de Hegel, ¿no? La ironía, en tanto medio, equivale a esa comunicación indirecta, que es la de Sócrates, la de Kierkegaard. En el caso de Sócrates ya hablamos en otra oportunidad, como era como una especie de malabarista en su manera de interpelar al otro, de interrogarlo, de retroceder, de volver a comenzar. Y en el caso de Kierkegaard tenemos el uso de los disfraces, de las máscaras, del engaño inclusive, y no para quedarse pero no para quedarse en el engaño, sino como un desvío para llegar a la verdad, porque todo se trata de eso, ¿no es cierto? Y también lo que tenemos es el tema de los seudónimos. ¿Por qué los seudónimos? Por esa necesidad de llegar al otro desde el lugar en que el otro se encuentra. Cada seudónimo tiene una razón de ser. Hay un seudónimo, esto para ver la ironía también de Kierkegaard, que se llama Anticlimacus, que se caracteriza por comprender a Kierkegaard mejor que él mismo. Hay, por ejemplo, una obra en la cual él mismo se explica, que es Mi punto de vista. En esa obra, Mi punto de vista, él se explica en relación a los estadios de la vida, diciendo que desde el comienzo hasta el fin él ha sido un escritor religioso, pero también que las obras estéticas están desde el comienzo hasta el fin. Y la ambigüedad o duplicidad también se halla desde el principio al fin. Es consciente, tiene algo que ver con un objetivo que él tiene, que es el de cómo llegar a ser un buen cristiano, lo cual lo coloca en una polémica contra lo que él considera la ilusión de la cristiandad. Y ahí es donde es necesaria la comunicación indirecta, porque él considera que es necesario no declararse cristiano, no arremeter contra la cristiandad ni armar mucho alboroto, denunciando todo como no cristiano. Que entonces sería posible que lo tomaran como un fanático. Entonces los que están bajo ilusión lo van a dejar de escuchar, lo van a considerar poco serio. Aquí Kierkegaard hace una diferencia entre el ignorante y el que está bajo ilusión. Dice que el ignorante hay que hablarle directamente y el que está bajo ilusión
hay que hablarle con la comunicación indirecta, o sea, acercarse por detrás, no impacientarse, porque dice el método indirecto lo arregla todo. De alguna manera se supone hacer creer al otro que es él que tiene que instruirnos. Y en eso justamente se asemeja a Sócrates, que siempre preguntaba al otro como de una manera ingenua, como si él no supiera, porque además él decía siempre que él solo sabía que no sabía nada. Aquí aparece la necesidad de ser el asombrado oyente. Ser maestro supone ser aprendiz. Y en esto justamente consiste la mayéutica, que supone que no se puede obligar a una persona a aceptar una opinión, pero puede llevarlo a darse cuenta. Aquí dice Kierkegaard también que el método indirecto, requiere una atención, una alerta de años a cada hora del día, como la práctica diaria de las escalas o un paciente ejercicio de dedos. Bueno, acá termino con Kierkegaard y solamente les quiero recordar que tanto en este canal, en la parte de enlaces externos, pueden encontrar mis libros y entre ellos de Ironías y Silencios, donde tengo artículos tanto sobre Sócrates como sobre Kierkegaard. Y también lo pueden encontrar los libros en mi página web, Los Caminos del Habla, donde también hay artículos sobre Kierkegaard y Sócrates separados. Y ahí también, en el libro, en los artículos, está la bibliografía que hemos trabajado acá, pero que les puede hacer una síntesis de las cosas más importantes. Los diarios, que son muy voluminosos. Después está el concepto de la ironía, que es la tesis doctoral, o bien, que trata sobre todo de la parte estética. Después Etapas en el camino de la vida, que habla de los 3 estadios. Y el tratado de la desesperación, que nosotros hemos visto brevemente. Todos estos los van a encontrar citados en los artículos. Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima ya con otro tema.